Hola, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Que el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro amigo, nuestro sustentador, nuestro Creador, que Él ponga la paz que tú necesitas en este momento. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que Dios esté bendiciendo tu familia. Y si así no lo sientes, debemos, ¿no es cierto?, quizás con más fuerza volvernos a Él y buscar en este caso la presencia de nuestro Dios. Quisiera llegar a ti en este inicio de semana y siempre trato, ¿no es cierto?, de darle las gracias a las personas que hacen que este audio se multiplique a varias personas. Me gustaría, ¿no es cierto?, que tú lo comentes, me gustaría que tú te suscribas también. Hay pocos suscriptores, hay como 16 personas que se suscribieron, a ellos seguramente les llega el anuncio, pero podemos ser más. Así que Dios quiera, ¿no es cierto?, que esto sea así. Compártelo con tus contactos de WhatsApp. No tengas temor, compártelo. Quizás a más de alguien que tú no te imaginas, el mensaje que viene de parte de Dios le puede servir. Así también como me sirve a mí, te sirve a ti. Hay una palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Dice lo siguiente. Habla la historia en este caso de un rey. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Manasés, un joven, un niño, incluso podríamos decir un adolescente de 12 años, dice, tuvo una gran responsabilidad de dirigir, en este caso, a gran parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué digo a gran parte? Porque el pueblo, se recuerdan que en algún momento de la historia el pueblo de Israel se dividió. Se fueron 10 tribus, ¿no es cierto?, para un lado y las otras 2 tribus se fueron para otro lado. Entonces allí vemos, dice que Manasés, dice, comenzó a reinar y reinó, dice, 55 años en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó Manasés? Reinó 55 años en Jerusalén. Muchísimos años, muchísimos largos 55 años. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dice que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y cometió, dice, muchas, pero muchas abominaciones. Incluso Manasés está dentro de los reyes más, más malos, podríamos decir, de la historia. Pero aquí en esta historia vamos a sacar algo maravilloso, algo que te va a servir a ti, que me va a servir mucho en este caso a mí. Sigue diciendo la historia. Porque dice, hizo lo malo, dice el versículo 3, dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. En otras palabras, él en el templo de Jerusalén, en la casa de Jehová, que se debía rendir un culto sagrado, dice que entró allí, ¿no es cierto?, con las abominaciones, llevando altares a dioses ajenos. Después dice el versículo 6, dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agoreros, era dado a las adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender
su ira. Quizás en ese corto párrafo resume cómo fue el reinado de Manasés. Dice, aquí dice claramente, dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Dice, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de lo cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegiré sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Queridas amigas, queridos amigos que me escuchan, Manasés cometió todos los errores que puede cometer un ser humano. Cayó en lo más profundo de la degradación. Llevó imágenes a los Baales, dice, la entró en este caso, ¿no es cierto?, al templo de Jerusalén, allí donde Dios reinaba, donde estaba lo sagrado de Dios, y las introdujo allí. Hizo caer, dice, a muchas personas del pueblo, porque en aquellos años, recuerden que las personas eran muy, podríamos decir, muy devotos. Lo que el rey decía era ley, y ellos tenían que cumplirlo. Entonces, muchas personas del pueblo de Israel, dice, cayeron en la idolatría porque estaba al mando un rey malo, un rey idólatra, un rey que cometía abominaciones, dice. Pero la historia sigue. Dice el versículo 9, aquí está relatando lo que te estaba contando, dice, Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Manasés hizo extraviar, hizo caer a muchas personas en las mismas abominaciones de él. Me recuerdo en los evangelios que Jesús dijo lo siguiente, ¿se acuerdan? Quizás tú lo has leído. Dice que el que hace pecar a uno de estos más pequeños, a mis hijos más pequeños, dice, Jesús dijo, mejor que se amarre una piedra de molino y se tire al fondo del mar. Eso fue lo que hizo Manasés. Pero la historia sigue. Dice aquí, versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de Asiria, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. El rey de Israel, un rey que en algún momento fue poderoso porque seguramente Dios estaba quizás de su lado. Pero mira lo que dice aquí. Por lo cual Jehová trajo contra él, contra Manasés, los generales del ejército del rey de Asiria, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Le colocaron grillos en sus pies y atado, dice, sus manos, ¿no es cierto?, con cadenas, lo llevaron a Babilonia, cautivo, preso. ¿Y saben dónde lo colocaron? Dice que lo largaron a un pozo profundo. Allí, en un pozo profundo, lleno de lodo, lleno de barro, lleno de prácticamente de tierra, allí atado, ¿no es cierto?, con grillos en sus pies, dice, y en este caso, ¿no es cierto?, con cadenas en sus manos, en sus pies y en todo su cuerpo, estaba allí el rey de Israel, el que en aquel momento, que en algún momento había sido un hijo de Dios. Sí, Manasés en algún momento de su vida fue un hijo de Dios, fue el representante, y como rey cometió tantas, pero tantas abominaciones, tantos pecados, tantos errores, que cayó en lo más profundo de la degradación. La verdad es que podría decir que quizás la historia termina allí, pero esta historia tiene en cierto modo un final feliz.
Saben que cuando uno comete un error, cuando uno comete un pecado, cuando el enemigo nos hace caer, nosotros flaqueamos, nosotros desmayamos, nosotros caemos, a nosotros de una u otra forma se nos ata, igual que a Manasés, con cadenas, con grillos. Quizás en esta tarde, en este día, en esta noche, a la hora que tú escuches los audios en la mañana, quizás le estoy hablando a una persona que está encadenada a algún vicio, algún pecado, algún problema, alguna enfermedad. Quizás le puede hablar a alguna persona que está en la cárcel, quizás le puede hablar a alguna persona que está en el hospital, encadenado a su pecado, a su error, o quizás en el pasado hay algo que tú no lo puedes dejar y te sientes encadenado a eso. Déjame decirte que cuando el enemigo sucede eso, dice que él nos lleva, nos saca del terreno de Dios. Presta atención, querida amiga, querido amigo que me escucha, le pido sabiduría a Dios, porque el enemigo nos saca del terreno de Dios y nos lleva a Babilonia, nos lleva a la confusión. Dice, versículo 12 dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Mas luego que fue puesto en angustias, Manasés oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Qué, qué historia más maravillosa? ¿Qué cómo el Espíritu Santo en este momento quiere tocar nuestros corazones y que leamos de nuevo estos versículos? Dice, mas luego que fue puesto en angustia. ¿Estás pasando por una angustia? ¿Estás pasando por una desesperación, por un problema? Dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Dios. La pregunta que me hago y que quizás te puedes hacer tú, ¿por qué llegar a una enfermedad para reconocer a Dios? ¿Por qué llegar a la angustia, a tocar fondo y estar metido en un hoyo? En este caso, sin poder salir encadenado con nuestros vicios, con nuestros errores, con nuestro pecado, con nuestro pasado. Jesús te va a liberar en este momento, en el nombre de Jesús. Si nosotros tenemos fe, Jesús te va a liberar. Pero dice que tenemos que hacer lo que hizo Manasés, humillarnos delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Si en este momento tú sientes que tienes algo de qué arrepentirte, busca un lugar solitario y arrodíllate en tu cama, en tu lecho, donde estés. Busca la presencia de Dios. Dice que ahí oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y aquí viene lo maravilloso. Y habiendo orado Manasés, fue atendido. Jesús te está esperando. Jesús te está esperando. Jesús fue y es tu creador, es tu salvador, es tu sustentador, es tu Padre celestial, es tu amigo. ¿Por qué confiar en el hombre? Confía solamente en el Dios que te salvó. Búscalo a Él. Dice que aquí, dice, y esto es lo más maravilloso de la historia, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Saben qué? Dios podría haber dicho, bueno, lo perdono a Manasés, pero no solamente lo restauró, sino que dice que lo perdonó, lo restauró y dice que le devolvió el reino que él había perdido. Voy a repetir estas palabras. El Dios perdonador, el Dios justo, dice que cuando Manasés se humilló, dice que Manasés fue rescatado de aquel lugar de Babilonia y dice que cuando llegó a Israel, dice que Dios le devolvió el reino. Dios le devolvió el reino. Dios misericordioso le devolvió
el reino. Quizás le estoy hablando a alguna persona que perdió algo. Dios puede restaurar tu vida. Dios puede restaurar lo que tú has perdido o lo que tú has roto o lo que tú quizás ya lo has dado por perdido y quizás tanto lo añoras. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, por favor, comparte este audio. Sigue y colócale, ¿no es cierto?, un comentario, por favor. Y coloca, suscríbete y comenta. Si quieres algún tema que toquemos, por favor, colócale allí. Hermano, ¿puede colocar un tema de tanto? ¿Puede colocar un tema de algo? Espero que hayas escuchado el tema pasado, ¿no es cierto?, de la abominación desoladora. Quiero decirte, por favor, date el tiempo, no para mí. Dale el tiempo a Dios. 10, 15 minutos a veces duran los audios. Dale un tiempo a Dios. Búscalo, no esperes estar enfermo, búscalo. Escucha completo el audio. Que Dios te bendiga, que la paz de nuestro Dios esté contigo.